de espanto. Bienvenidos a la casa del terror, donde el miedo es una adicción, donde los relatos más escalofriantes son motivo también de curiosidad y de conocer a profundidad qué es lo que provoca el mal en el ser humano. Comenzamos. Y así es, estimados escuchas. ¿Quieren comentar? ¿Quieren apoyar económicamente? Crónicas de Espanto 0 @gmail.com. La página de Face, Crónicas de Espanto. En patreon.com, el proyecto Crónicas de Espanto. Retomamos la secuencia. Una semana, leyendas tradicionales. Y a la siguiente semana, asesinos seriales mexicanos. Solamente mexicanos. Les invito en este fin de noviembre a que se imaginen un escenario dramático, pero no por ello menos escalofriante. Y en ese escenario, alguien adorador de Lucifer, que al mismo tiempo es adicto a muchas drogas, que sufrió maltrato infantil, que tiene grandes problemas personales y es aficionado a una banda de rock, AC/DC. Bueno, pues es el caldo de cultivo ideal para un caso digno de los mejores psiquiatras del mundo. Y hablaremos de Richard Ramírez. Y comencemos por el final. Y estamos hablando de una persona que estuvo varios años en el corredor de la muerte, esperando su ejecución, su pena de muerte. Y le decían el depredador nocturno. Cometió 13 asesinatos en poco más de un año, entre 1984 y 1985. Una vez encarcelado, simplemente no murió por ejecución, murió por enfermedad. Sus crímenes despertaron el interés de multitud de seguidoras que incluso le escribían cartas de amor a la cárcel. Triste final para alguien que murió por un linfoma. Allá por el 7 de junio del 2013 a los 53 años. Un fenómeno social. Una estrella mediática. Charlie Manson ha sido muy famoso, pero considero que Richard no merece menos atención ni menos estudio. Y por eso, de ello va esta entrega. La clave de los asesinos seriales, de la gente cruel, está en su infancia, podríamos decirlo. Richard Ramírez, pero realmente Ricardo Muñoz Ramírez, nació en la frontera. Nació por allá en 1960 en El Paso, Texas. Fue el más pequeño de una serie de 5 hijos. Sus padres, Julián Ramírez, Mercedes Muñoz, mexicanos, inmigrantes. Claro, al estar en Estados Unidos, el gabacho, el chicano, se le conoció como Richard Ramírez. Cuando Ramírez tenía 2 años, tuvo una contusión en la cabeza, pues por accidente un aparador cayó sobre él. Fue fuerte, recibió más de 30 puntos de sutura. También sufrió de convulsiones, incluso le diagnosticaron epilepsia cuando tenía 6 años. Para combatir su temor, y dada una fascinación que desde pequeño había generado por la muerte, pues comenzó a pasar varias noches a solas en los cementerios. Pero su padre era de la vieja escuela, estricto,
y en esos casos con desobediencia no dudaba en golpear a sus hijos o incluso a su mujer si lo consideraba necesario. Su primo Mike era un excombatiente de Vietnam, y hay que decirlo, significó una influencia negativa para Richard cuando éste apenas tenía 9 años de edad. ¿Por qué lo decimos? Pues porque el primo Mike era un hombre tremendamente violento y le contaba a Richard sangrientas historias de todo lo que había vivido en la guerra. Narraba con lujo de violencia cómo violaba, torturaba, mutilaba y asesinaba a mujeres vietnamitas. Según él lo demostraba con ciertas fotografías de esas cámaras instantáneas Polaroid que retrataban las crueldades para lujo de aquel infante que estaba siendo pervertido. Según el primo Mike, tomar la vida de esas personas débiles y desdichadas, pues era realmente ser como Dios. También le gustaba golpear a su esposa y le encantaba que Richard presenciara los ataques cuando Mike, el primo, el ídolo, la golpeaba. Esa exposición constante a la violencia, tanto de su primo como de su papá, fue insensibilizándolo poco a poco. Y para variar, el primo Mike lo inició poco a poco, lentamente pero ineludible, al consumo de la marihuana. Al final de cuentas pasó lo predecible. Mike asesinó a su esposa delante de su primo Richard. Durante una discusión doméstica, sencillamente tomó su escopeta, apuntó y le disparó al rostro de su esposa. Le destrozó la cara y terminó por matarla. Sí, fue a la cárcel, pero pues en vez de un agravante resultó ser una minorante el hecho de que estaba drogado. Libre de la esposa, pues Mike, el primo, se dedicó a drogarse junto con Richard el pequeño, a quien también le enseñó después de la marihuana pues el pegamento, a volverlo un chemo incipiente. Como consecuencia lógica de esta ensalada caótica, los primos salieron a robar juntos, porque era la única manera en que podían sostener su adicción. Hacían viajes a pueblos cercanos del Paso, Texas, y mataban animales de granja. También Richard asistió a clases a una escuela que se llamaba la Thomas Jefferson, una high school que se ubicaba en El Paso, Texas. Hay que decirlo, ni siquiera terminó el ciclo escolar, abandonó los estudios. Y en esas semanas, Richard, el joven rebelde, el adolescente, el violento, fue asesinado. Fue arrestado, quiero decir, 2 veces por posesión de drogas. Entonces comenzaba su carrera en la cárcel. Richard Ramírez estaba en la época de fumar marihuana, de aspirar pegamento, de alimentarse de comida chatarra, de estar sucio, de estar sin bañarse, de una dieta de comida espantosa. Sus dientes empezaron a podrirse. Tenía una terrible halitosis. Le apestaba la boca. Luego creció y era la época de la cocaína como una droga de élite. Empezó a usar cocaína todos los días. Era continuamente cliente de la policía. Entraba por posesiones de droga, Benito Dolores por robo. Y ya, en California, fue detenido por robo de auto. Una curiosidad es que Ramírez siempre fue un fan del rock. Incluso le gustaba mucho una canción de AC/DC que era The Night Prowler, del álbum Carretera al Infierno. Y para él era un himno, la escuchaba cuando podía. Si ustedes saben de qué habla la canción, pues no necesito más explicaciones. Pero simplemente describir el miedo de una niña que está sola en su habitación y la historia que entra furtivamente al cuarto de su novia cuando los padres no están, puede generar terribles consecuencias en la imaginación de aquellas mentes desviadas que escuchan una canción que quizás tenía otra intención. Y él fue desarrollando un apodo que volvió célebre su persona.
Estamos hablando del merodeador nocturno, The Night Stalker. ¿Y qué ocurre con este caldo de cultivo que consiste en drogas, en robos, en asaltos? Pues que lo que sigue pueden ser los homicidios. Hablemos de su ola criminal. Y esta se inicia el mes de junio de 1984, en pleno calor, en la soleada California. Estuvo consumiendo cocaína, salió de su casa completamente drogado. Puso en el auto su canción favorita, se detuvo fuera de una casa, quitó una protección y entró por la ventana. Ahí vivía Jenny, una señora que dormía profundamente en la cama, que ya tenía 79 años. Pues déjenme decirles que fue apuñalada en repetidas ocasiones. Su garganta fue cortada de manera tan profunda que casi la decapita. Richard Ramírez saqueó su departamento, incluso cometió un asalto sexual a la pobre anciana. Para el siguiente año, en 1985 y el mes de marzo, repite la acción pero con una persona con características diferentes. Richard llega a la casa de María, ahora una chica de 22 años, la cual compartía esa casa con Dale, de 34 años. Vestía totalmente de negro, llevaba una gorra de béisbol. María fue agredida en la cochera. Ramírez le disparó en el rostro, pero ella puso sus manos ante su rostro por instinto. Entonces la bala rebotó con las llaves que llevaba en las manos y solamente la hirió. Cayó al suelo o fingió estar muerta. Ramírez entró en el condominio. Cuando él ya no estuvo a la vista, la chica escapó. Ramírez encontró a la compañera, a Dale. Al escuchar el disparo, ella se había ocultado detrás de un sillón. Sin embargo, su curiosidad no pudo más. Se asomó. Ramírez la vio y le disparó en la frente, matándola. Richard salió de ahí, pero perdió su gorra en el camino. Esa gorra fue encontrada por la policía. Entonces subió a su auto y, diríamos los amantes de la literatura, presa de un frenesí asesino, enceguecido, se puso a buscar más víctimas. Y entonces iba conduciendo y vio a Xia Lian, una mujer de origen oriental que manejaba un auto. La empezó a seguir unos cuantos kilómetros y después la obligó a detenerse cerca de un parque, utilizando su automóvil para cerrársele. Ramírez se acercó a la ventanilla y ella comenzó a gritar, y entonces él le disparó 2 veces en el pecho. José, un vecino, salió a su balcón del segundo piso de un edificio después de haber escuchado a una mujer que gritaba por ayuda. Fue dentro, llamó a la policía y regresó al balcón. Sin embargo, Richard ya se estaba marchando. Pero quiero comentarles el resto de la escena, el resto de ese día. Cuando Richard se marchaba, pasó por ahí otro conductor, Jorge, que iba con su novia. Jorge observó a Richard y observó el número de matrícula del automóvil. Estos 2 hombres declararían en el juicio tiempo después. La policía encontró a Yu aún con vida a pesar de los 2 disparos. Aguantó hasta que llegó la ambulancia, pero murió poco después. Tras la autopsia, se determinó que las balas usadas en su contra, pues precisamente provenían de la misma pistola con la cual se habían ejecutado los homicidios anteriormente citados. Y estamos en el mes de marzo, y entonces Ramírez llega a la casa de Vicente, un inmigrante italiano de 64 años.
sencilla persona jubilada. Y esta persona vivía con su esposa Maxine. Ramírez tocó varias veces la campana de la casa. Vicente no le quería abrir. Sin embargo, su esposa, buena gente y un poco intrigada, insistió en que lo hiciera. Vicente le hizo caso y entró. Richard Ramírez le dio un empujón y después le disparó en la sien izquierda, matándolo. Se dirigió a la recámara y, encontrando a la pobre Maxine toda aterrorizada de 44 años, también le disparó en la cabeza. Abusó de ella en la cama. Fue a buscar un cuchillo a la cocina. Regresó a la recámara y la apuñaló en varias partes de su cuerpo. Trató incluso de cortarle un pecho y no lo consiguió. En un lujo de error, incluso quiso sacarle las cuencas de los ojos. O mejor dicho, vació las cuencas para sacarle los ojos, provocándole una terrible agonía a la pobre Maxine, la cual finalmente murió en medio de semejantes torturas. Así la dejó Richard, desnuda boca arriba sobre la cama, y dejó escrito en la sangre su apodo, el merodeador nocturno. Sin embargo, después de esto, Richard se dedicó a robar el dinero que pudo encontrar en la casa. Y pasó el mes de marzo y llegó el mes de abril. Richard, ciego de odio y con esa hambre de muerte, vuelve a las andadas. Ahora, irrumpe en la casa de William y Lillian, ambos mayores, 66 y 63 años. Ramírez le dispara a William justo encima del labio, provocando que la bala entrara a través de la lengua y destrozara la garganta. Después fue a la recámara donde estaba Lillian. Abofeteó a la mujer, la cual estaba histérica, la cual lloraba y le gritaba que se callara, que le iba a matar. Se la llevó a recorrer la casa para que viera a su esposo agonizante y le entregara el dinero y las joyas que tenía. Después la llevó de nuevo a la recámara, donde le arrancó la ropa y abusó de ella, y la mujer seguía llorando. Mientras tanto, William, agonizante, consiguió llamar al 911, pero con el disparo en la garganta simplemente no pudo decirles nada. Sin embargo, los servicios de emergencia rastrearon la llamada. Enviaron enseguida una patrulla y la ambulancia se dirigió al domicilio. Fiel a su marca personal, Richard se había marchado, dejando viva a la mujer, que murió de esas heridas en la ambulancia. De este último crimen tenemos un muerto y un herido. Y permítanme aclararles, William fue el que falleció en la ambulancia. Lillian fue atendida de sus lesiones y pudo darle a la policía la descripción completa del atacante. Para este momento, la ciudad entera de Los Ángeles se encontraba en un estado completo de pánico. Se había desatado una histeria colectiva y los ataques se habían vuelto la comidilla de todas las personas. Todos estaban aterrados y los periódicos ya se referían al asesino como el merodeador nocturno. Para ese momento, Richard vivía en una habitación del Hotel Cecil. De ahí salía a matar y al regresar tiraba la ropa ensangrentada en los contenedores que había en la parte trasera. Y pasó abril y llegó mayo, y Richard entró a la casa de dos ancianitas, de Malvia de 83 y su hermana inválida, Wolf de 80, habitantes de la calle Monrovia. Ramírez la sorprendió durmiendo. Atacó a Malvia con un martillo, golpeándole con la cabeza mientras gritaba. Luego también martilló a Wolfie, arrancándole el camisón y otra vez abusando de estas mujeres, sin importar la edad ni la condición. Gritaban, manifestaban su dolor y siguió golpeando con el martillo. Tomando entonces un lápiz labial, dibujó en el muslo de la inválida un pentagrama, símbolo satánico, la estrella de 5 puntas. También dibujó otro en la pared de la recámara. Tomó algo de dinero y se marchó.
Las dos pobres ancianas permanecieron agonizantes 2 días enteros en su departamento hasta que la policía las encontró. Otra vez, un muerto y un herido. Los médicos lograron salvar a Wolf, pero Malvia murió poco tiempo después. Y no había terminado el mes de mayo cuando Ruth, de 41 años, se despertó en medio de la noche con la luz enceguecedora de una linterna que brillaba sobre su rostro. Richard había roto el cristal de una ventana de su casa y se había introducido. Le ordenó levantarse e ir a la recámara donde dormía su hijo, de tan solo 12 años de edad. Ramírez puso el cañón del arma apuntando a la cabeza del pobre infante y le advirtió a Ruth que no gritara. Esposó al chico y lo metió al closet. Suponiendo Ruth que este señor era solo un ladrón, se ofreció a darle a Ramírez lo más valioso que tenía, un collar de oro y diamantes, y luego lo llevó a los cajones de su dormitorio, donde le dio más joyas y dinero, pensando que así se iba a aplacar. Una vez que le entregó todo, no se había saciado el hambre de este asesino. Richard le amarró las manos a la espalda. ¿Con qué lo hizo? Con unas pantimedias. Le empujó sobre la cama, le quitó la bata y abusó de ella. Ella, tratando de ser lo más cerebral posible, fingió disfrutar. Incluso le dijo a Ramírez que era muy bueno para su edad. Y este psicópata se sintió orgulloso y le perdonó la vida. Le aflojó las amarras y le dio una bata para que se cubriera antes de liberar a su hijo. Se despidió y se marchó. El niño, traumatizado, asustado, llamó al 911. Y Ruth pudo dar a la policía una descripción muy precisa de su atacante. Y se pudo armar el primer retrato, que no era como ahora, sino con otras técnicas bastante más simples. Pero una mujer ya había salvado la vida, fingiendo placer con los actos depravados del asesino. Y pasó mayo, y llegó julio. Y Richard entró a la casa de Mary Louise, de 75 años, ubicada en Arcadia. La golpeó salvajemente, le cortó el cuello y saqueó su casa. Ese mismo mes, Richard volvió a la misma calle para golpear a Whitney, joven de 16 años. Lo hizo con un neumático de hierro. Saqueó su casa, fue a la cocina, tomó algunas cosas que encontró al abrir el refrigerador, bebió leche con una pasividad aterrorizadora. Whitney le seguía rogando en la cocina, pero él la golpeó varias veces. También sobrevivió, aunque necesitó más de 400 puntos de sutura para todas sus heridas. El loco, el psicópata, estaba suelto, desencadenado, no tenía freno. Atacaba casi todos los días. Y el mes de julio, su tercera víctima se llamaba Joyce Nelson, de 61 años, en Monterey Park. También Sophie, de 63 años, enfermera registrada, porque un hombre alto, flaco y vestido de negro le estaba apuntando con un arma. Richard le dijo que se dedicaba a meter a las casas para ver a la gente durmiendo y que si se despertaba mientras las observaba, entonces las mataba, con cuchillo o con pistola. Le ordenó a Sophie que saliera de la cama, la condujo a través de la casa, hizo que le entregara todo el dinero que había en el lugar. Luego regresaron a la recámara, le arrancó la bata, la puso boca abajo y abusó de ella. Contrario a esto, ella no fingió, gritaba de dolor. Y cosa rara, no pudo completar su acto Richard. Se sintió frustrado y humillado, la golpeó y se marchó, dejándola viva. Y estamos todavía en el mes de julio, y Ramírez fue a una casa en Glendale. Ahí vivían Lela y Maxon, de 66 años. Ahora llevaba un machete. Todas las puertas estaban cerradas y el asesino destrozó con el machete la puerta trasera, la cual era delgada e insegura.
y se dirigió a la recámara, encendió las luces y comenzó a dar patadas en la cama mientras les gritaba a estas mujeres que se levantaran. Ramírez le dio a Maxson un tajo en el cuello con el machete. Quiso hacer lo mismo con Leia, pero el arma se le resbaló y se le cayó. Sacó su pistola calibre 22, les apuntó y jaló el gatillo, pero el arma se había atascado, y mientras Ramírez quitaba lo que había y que estorbaba y limpiaba el arma, Lela le rogaba por su vida. Terminó y le disparó en la cabeza. Después remató a la pareja a machetazos y se marchó con lujo de crueldad. Y pasó julio y empezó agosto del 85. Y ahora Ramírez se dirigió a otra ubicación, donde vivían Christopher y Virginia, de 38 y 27 años de edad. Ramírez irrumpió en la casa a través de una puerta deslizante de cristal, y esa puerta conducía a la sala de estar. Fue al dormitorio donde Virginia se despertó a causa de la luz de la linterna que él siempre portaba y que apuntaba hacia el rostro de sus víctimas. Ramírez avanzó hacia ella con ambas manos sobre el arma. Ella gritó y él le disparó en el ojo izquierdo. Esa bala atravesó el paladar, destrozó la garganta y salió por la nuca. Christopher se despertó y, entre confundido, asustado y adormilado, vio el rostro sangrante de su esposa. Y entonces Richard le disparó en la sien derecha. La bala rebotó en el cráneo y no llegó a perforarlo, cosa curiosa. Christopher fue y atacó a Ramírez, quien le disparó 2 veces más. Sin embargo, falló los 2 tiros y lucharon cuerpo a cuerpo enconadamente, uno por su vida y otro con crueldad. Christopher consiguió arrojar a Ramírez al piso. Sin embargo, el asesino consiguió librarse y salió corriendo, huyendo de la casa de la misma manera en que había entrado. Curiosamente, la esposa Virginia sobrevivió al brutal ataque, aunque quedó muda, ciega de un ojo y con terribles cicatrices. Y seguía el mes de agosto, y Ramírez atacó a Elías, de 35 años. Otra vez, disparando en la cabeza mientras éste dormía. Y amenazó también a Sakina, a su esposa de 29 años. También abusó de ella de manera sexual. Y forzó, de todas maneras, satisfecho, haciendo lo inimaginable, se marchó, sin matarla. Abandonó su coto de casa, cambió de zona, marchó a otro rumbo. Tras el ataque a este matrimonio, se fue más hacia el norte de Los Ángeles. Y entonces, a mediados de agosto, un hombre llamado Peter y su esposa Bárbara, que estaban en su cama en San Francisco, de 66 y de 64 años, pues dormían plácidamente. Pero Ramírez se introdujo a través de una ventana abierta que no tenía protección y ejecutó a Peter de un disparo en la cabeza, y luego abusó de la esposa y le disparó también en la columna vertebral. Otra vez, con un rastro de crueldad, sobrevivió, pero quedó inválida. Ramírez tomó un lápiz labial y dibujó en la pared otra vez un pentagrama y una frase de una canción de un grupo de rock, Judas Priest. Entonces el terror había pasado de Los Ángeles a San Francisco, y para calmar los temores, la alcaldesa habló públicamente de la búsqueda del asesino, dando detalles que incluso pudieron atrasar la captura del mismo, porque las huellas digitales y las huellas de las botas de Ramírez ya eran del dominio de la policía, y esos pares de botas eran pocos y se habían importado a Estados Unidos solo unos cuantos, que provocó que Richard se quitara esas botas y que arrojara el calzado al río. Sin embargo, ya estaban atrás de él. El dueño del Hotel Bristol afirmó que un joven que encajaba con esa descripción del famoso merodeador nocturno se había hospedado en su hotel durante el último año y medio. El gerente le recordó que tenía los dientes podridos y apestaba. Revisaron la habitación y encontraron un pentagrama dibujado en la puerta del baño.
También localizó un vendedor que dijo que había comprado algunas joyas, un anillo y un par de gemelos, y quien le había vendido era un joven que encajaba perfectamente con la descripción. Eran las joyas de Bárbara y de Peter. Estaba en la fase final de su carrera criminal. A finales de agosto, el merodeador nocturno atacó a otra pareja, esta vez en Mission Viejo, en Los Ángeles. William, de 29 años, acababa de irse a dormir con su novia. Ramírez introdujo la recámara y le disparó a William, hiriéndolo gravemente. Despertó a la novia. Ramírez la agarró del cabello, la arrastró al suelo, le ató las muñecas y los tobillos con unas corbatas. Le preguntó si sabía quién era. La chica le dijo: claro, eres el merodeador nocturno. Y él manifestó satisfacción. Buscó dinero y joyas, pero casi no encontró nada. Esto lo molestó. Regresó a donde estaba la chica y también abusó de ella. Para liberarse del ataque y del dolor, la mujer le dijo que sabía dónde había algo de dinero guardado. La conversación es interesante. Júralo por Satanás, le exigió Ramírez. Ella, con tal de complacerlo y ganar tiempo, le juró por Satanás que estaba diciendo la verdad. Jura tu amor por Satán. Me encanta Satán, murmuró ella. Y otra vez le arrastró de los cabellos. Al terminar le apuntó con la pistola. La chica gritó y cerró los ojos. Ramírez se rió de ella, guardó el arma y se marchó. Pero sus huellas dactilares quedaron por todas partes y la chica llamó al 911. Déjenme decirles que la identificación del coche en el que se movía, y aparte las huellas dactilares que dejaba por todas partes, dieron a la identificación final de Richard, y ya estaba su fotografía en en todos los periódicos y en todos los medios de comunicación. Y entonces, a finales de agosto, Richard regresaba a Los Ángeles después de visitar a su hermano en Tucson, Arizona, sin saber que ya lo habían identificado, ni de que su fotografía estaba en los periódicos. Y en cuanto llegó a la estación de autobuses, llena de policías, salió un tanto inadvertido. Y llegó a la tienda mientras los propietarios vieron su rostro y gritaban: ¡Es el asesino! ¡Es el asesino! Y en ese momento salió de ahí desconcertado, se encontró con un puesto de periódicos y ahí vio su propia fotografía, como si fuera esto escena de una película policíaca. Comenzó a correr con un ejemplar del periódico. No se detuvo en 4 kilómetros, recorrió eso en 12 minutos y la gente lo miraba, gritaba: ¡es él, el merodeador nocturno! Se dirigió al centro de Los Ángeles, intentó robar un auto, la gente se lo impidió. Saltó varias vallas buscando un auto, vio un Mustang. Faustino estaba debajo del auto revisando el coche. Él se subió, intentó arrancarlo y no pudo. Faustino salió de abajo del vehículo, lo agarró de la camiseta y a través de la ventanilla él sacó su pistola, pero Faustino se la quitó de un manotazo. Consiguió arrancar el auto, pero Faustino no lo soltó y el coche se estrelló contra una barda y después contra un garage. Pinón sacó a Ramírez del auto. Faustino luchó con él en el piso y aunque se liberó y salió corriendo, se topó con un Ford conocido por Angelina. Se metió por la ventanilla y la amenazó con matarla si no lo dejaba tomar el vehículo. Su esposo escuchó los gritos y corrió desde el jardín. Tomó un trozo de metal para atacar a Ramírez. Otro vecino, José, llamó a la policía y corrió para ayudar. Todos reconocieron al merodeador nocturno y la gente empezó a perseguirlo. Esto era abiertamente una persecución digna de una escena de película de acción. Entre todos lo agarraron y empezaron a golpearlo. Y aunque él trató de defenderse, lo superaron en número. Le dieron una golpiza y lo mantuvieron inmovilizado hasta que llegó la policía. Tras su detención, Ramírez fue acusado de 14 homicidios y otros 31 delitos graves, lesiones, violaciones y demás. La selección del jurado se dio para 1988 y el juicio de Richard Ramírez fue uno de los procesos penales más difíciles, más largos en la historia estadounidense. Se entrevistó a cerca de 1,600 posibles jurados. Hubo declaraciones de más de 100 testigos. La defensa alegó que siempre estuvo bajo el influjo de las drogas cuando cometió los crímenes. Y después intentaron que se considerara a Ramírez una persona que estaba perturbada mentalmente. Sin embargo, no, se pavoneaba en el tribunal, lanzaba frases despectivas,
Hacia el jurado, el juez, los testigos, coqueteaba con las mujeres. Cosa rara, le devolvían la sonrisa. Se volvió famoso, le cantaba que le tomaran fotos. Todo un galán asesino. Mostró a todos un pentagrama que se había marcado en la palma de la mano y siempre decía ¡Viva Satán! Y este perturbado reveló que algunos empleados de la cárcel le proporcionarían una pistola para asesinar al fiscal. Se aceleró el proceso, se instalaron mayores medidas de seguridad. Empezó a recibir cartas de admiradoras, empezó a recibir cartas de mujeres que querían casarse con él. Sin embargo, uno de los miembros del jurado fue encontrado muerto a tiros en su departamento. No sabían si él había conseguido aliados fuera de la cárcel, y él gozaba sabiendo que causaba ese temor en los jurados. Ramírez no era el responsable de la muerte, curiosamente, sino su novio, el cual se suicidó con la misma arma en un hotel. Para el año de 1989, fue declarado culpable por 13 cargos de asesinato, 5 intentos de homicidio, 11 agresiones sexuales y 14 robos. Fue condenado a muerte y sería ejecutado en la cámara de gas, la cual existía todavía en California a finales de los 80. Cuando escuchó la sentencia, dijo: ¡ja! ¡Gran cosa! La muerte forma parte de mi territorio. Los veré en Disneylandia. Entonces fue enviado al pasillo de la muerte en San Quintín, en California. Hubo apelaciones para retrasar su ejecución por más de 20 años. La opinión pública no exigía que fuera ejecutado y sus abogados conseguían el aplazamiento. Tras el juicio, Ramírez recibió docenas de cartas de fans, prácticamente mujeres que manifestaban su amor y su deseo, o chicos que expresaban su admiración e incluso pedían consejos. Una de sus seguidoras, Doreen, intercambió más de 100 cartas. Le propuso que se casaran. Y, permítanme decirle esto, se casaron para el año de 1996. Se confirmó la sentencia de muerte el año 2006. Pero no fue ejecutado, como lo hemos dicho. Impactó por su salvajismo, su locura y su sordidez. 7 años después, en el 2013, murió de linfoma en la misma cárcel. Incluso se le permitió papel membretado con su apodo del merodeador nocturno. Hizo más famosa esa canción de AC/DC. Ese cóctel de rock, de drogas, de amenazas infantiles se han hecho famosos. Y volvieron a este personaje mexicano, por ser hijo de mexicanos, por haber nacido en El Paso, Texas, uno de los asesinos seriales más famosos de la historia de aquel país, pero también de la historia de México. Así es, amigos. Esto es la conclusión y podemos descubrir y anticipar perfiles criminales en muchas de las personas que son golpeadas, que son abusadas, pero que contemplan con aparente indiferencia cómo otros golpean y abusan de los más débiles. Una lección para este México convulso que estamos viviendo. No nos acostumbremos a la violencia. Esto fue la más larga entrega de Crónicas de Espanto. Ya saben, escriban, opinen, denle un like, póngale 5 estrellitas, póngale me gusta, compartan en la aplicación que me escuchen y escriban o apoyen a crónicasdeespanto0@gmail.com.